país, muchas bendiciones. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, porque nosotros estamos convencidos de que una República Dominicana mejor es posible. Pero para que sea posible hay que aunar esfuerzos en el tema de la educación. Aquí hay serios problemas que tienen su origen en la falta de civilidad moral y cívica, comportamiento ciudadano, respeto a los otros. Es un gran dilema. Uno se encontró ayer con la noticia que es recurrente, es frecuente cada año. Casi 6.000 murieron en accidentes de motor en los últimos 5 años. Más de 1.000 por año. Y cuando dice de motor, es básicamente de motocicleta. En el país unas 6.000 personas perdieron la vida a bordo de un motor en los últimos 5 años, lo que indica que el 65% de los accidentes de tránsito involucra a motoristas, según datos del Ministerio de Obras Públicas. No, de Interior y Policía. De Interior y Policía. ¿Qué es lo que pasa? La falta de respeto por sí mismo de los motoristas, que se arriesgan ellos haciendo acrobacia y metiéndose por donde no deben, pero además le complican la vida a los otros. Porque si yo que ando en mi carrito de tartalado, un motorista se me traya, me choca, él pierde la vida, o se metió en una luz roja y para mí es la verde, y me impacta y él pierde la vida, yo tengo problemas judiciales porque hay un muerto, y la justicia en la República Dominicana, sobre todo la jurisprudencia, ha establecido que si hay un muerto hay que pagarlo. Y en lo que se averigua el caso, si él tuvo o no la culpa, yo estoy detenido. Entonces yo tengo complicación y mi familia también. Pero la del motorista por igual. Esos muchachos siempre tienen 1 o 2 niños. Dejan una muchacha viuda, 2 muchachos sin papá. Normalmente andan trabajando. Implica que son de estrato socioeconómico bajo. O sea, ahí hay problemas muy serios. ¿Cómo encarar esto? Y para esto yo tengo aquí 2 estudiosos de los problemas de la sociedad, un abogado y un maestro de la sociología, don Juan Francisco de la Rosa, y el maestro meritísimo don Celedonio Jiménez. A ver si nos ayudan a ustedes y a mí a entender este gran problema de la falta de civilidad en los conductores en la República Dominicana, o la falta de autoridad, o la falta de una justicia responsable, o es que hay muchos factores que confluyen en este problema para que sea tan lamentable, tan desastroso, y que pone a uno que anda manejando en la ciudad de Santo Domingo con los nervios de punta, porque no es fácil manejar en las calles de Dios aquí en Santo Domingo, porque uno está muy atento y tenso para manejar aquí, porque de la nada y de repente y de la sombra y de cualquier hueco, de un rincón inesperado, sale el fenómeno de un motorista que se metió. Y entonces aquí manejar es difícil. Para mí es más cómodo estar en Bonao, allí, tranquilamente a la orilla del río. Maestro Celedonio, Juan Francisco, muchas gracias, ¿cómo valoramos muchas esto? Gracias, Alfonso. Usted tiene al maestro aquí a un bedel para que el maestro firme cuando llega a la facultad. Pero yo pienso que ese análisis, como lo comienza Alfonso, yo diría que los motoristas, que hay que hacer una diferenciación, porque hay mucha gente que hace labores de mensajería en los motores, que hacen un trabajo digno, pero desgraciadamente ese medio de transporte en la República Dominicana se ha convertido en una perturbación social, porque estamos hablando de los accidentes que ellos provocan, y ya hablamos con Jonathan, que vive en los Estados Unidos, le preguntamos en este espacio cuál es su impresión cuando él llega a un semáforo y ve que esta gente sigue normal, como que no ocurre nada. Pero eso hasta ahí, Alfonso, no es grave. Penoso es que la mayor cantidad de atracos y muertos con violencia en la República Dominicana, eso se consigue a través de los motores. Entonces nosotros estamos en condiciones ya
de que se haga una regulación especial, o como en otros países oigo decir que hay en zonas que no se puede transitar en motores en determinados lugares del día o de la noche. En la República Dominicana, si se va a permitir que este tipo de transporte siga circulando, pues hay que regularlo de una manera efectiva, eficaz, porque ya los problemas que están ocurriendo en la República Dominicana, y es algo doloroso, porque hay mucha gente que está viviendo de los motores, los que están trabajando de una manera seria, que tienen sindicatos y que están organizados, están, pero que ahí, como dice en la Biblia, de todo hay en la viña del Señor. Pero antes que el abogado, digámosle al sociólogo, cómo él explica este fenómeno, porque ya es una tesis vieja, que cuando lo social y lo legal entran en conflicto, viene el sociólogo y hace los cambios, la sociedad. Tiene la palabra, maestro. Buenos días, me place como siempre venir y compartir con ustedes este escenario, ¿verdad?, de debate, de aporte, de educación. Ojalá que los seguidores de Voz para el Cambio estén conscientes de la dimensión que tiene un profesional de la categoría suya. Gracias. Bueno, pues ustedes han situado los aspectos fundamentales en torno al problema de los accidentes de tránsito en torno a los motoristas, que, como ustedes también han señalado, constituyen el sujeto fundamental de accidentado y de muerte, de víctimas con respecto a los accidentes de tránsito. Yo creo que ustedes han puesto sobre el tapete los elementos esenciales, y la educación. Y cuando hablamos de la educación, no solo nos referimos al nivel de la educación formal, sino también informal, los valores, porque cuando un motorista maneja de manera imprudente, veloz, sin miramiento, está reflejando que no valora su propia existencia, su propia vida, ni la de los que circundan alrededor de él, o están cerca de él. Entonces ahí hay un problema de educación, un problema de valores. No se valora la vida humana, y cuestión que no puede ser justificada por las premuras, inclusive laborales, que pueda tener un motorista, porque ciertamente sabemos que hay muchos motoristas que hacen de mensajeros para llevar, transportar mercancía de distinta naturaleza, de distintos tipos, pero eso no se justifica. Y entonces ahí entra de por medio el problema que es sempiterno en nuestra sociedad, que es la falta de aplicación de la ley. Los motoristas parece como que son un elemento aparte de la sociedad. Te ves que frente a un semáforo, tanto los transeúntes como los vehículos de motor, autobuses, de carros, etcétera, se paran, están sujetos a la ley, a las reglas que supone una bombilla roja, una bombilla verde o amarilla. Pero en cambio los motoristas, como que no existiera esa ley para ellos. Y usted ve que puede estar en rojo y ellos siguen hay una circulando. complicidad de la autoridad. Claro que sí. Yo acabo de escribir un artículo en uno de los medios de prensa de nuestro país, y señalo que ponía en cuestionamiento que la nueva ley de Intran iba a tomar en cuenta ese caso de los motoristas, y en efecto uno está viendo que hay una nueva ley y ese problema sigue impertérrito, sigue igual. Los motoristas siguen avanzando sin tomar en cuenta semáforos ni otras consideraciones.
Entonces, ese es el problema de nuestra sociedad, que no se cumple la ley. Los que están llamados a hacer cumplir la ley no están en eso. El problema del machismo en nuestra sociedad, que ahí se manifiesta en la forma en que se conduce, que conducen los motoristas, ya no solo los motoristas, no, los conductores en sentido general. El machismo en el sentido de que usted va conduciendo y usted no acepta, no tiene ningún gesto de cortesía, ni acepta que otro le avance, se le ponga por delante. Usted quiere acelerar para que esa persona pienso que también no se hay quede... feminismo, porque dicen que las mujeres no dan oportunidad tampoco. Pero no, pero esa es una expresión de machismo en las mujeres. Yo digo en el artículo que también el machismo se expresa en las damas conductoras, porque estoy de acuerdo contigo, lo sufro cada vez que voy a atravesar una intersección y hay una mujer que viene manejando, lejos de darle paso a uno, acelera. Sí. O sea, como que ella dice, bueno, como una venganza. Yo tengo que asegurarme, pero que es una expresión de machismo en el manejo. Entonces, ¿y no sería un feminismo mal entendido? Las dos cosas. Entonces yo creo que hay una multitud de aspectos, de problemas que inciden en este elemento muy cierto, muy válido, muy justificado que ustedes están planteando, porque son muchas las víctimas y muchas las consecuencias y muchas las inhabilitaciones de individuos que quedan paralíticos, quedan en condiciones de precariedad física. Entonces, yo creo que ciertamente hay que meterle el diente a ese problema. Pero el análisis suyo nos deja una vertiente, y es que usted apunta a que esos problemas se multiplican por la falencia de las autoridades. Ya lo creo. Las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad, y cuando lo hacen de manera discriminada. El problema de todos esos accidentes, y yo quiero poner accidentes entre comillas, son una expresión de la tremenda violencia y del desorden en nuestra sociedad. Yo le decía a Alfonso, el problema de la calle en nuestro país, el manejo, la conducción, es una de las manifestaciones de la selva, del salvajismo en nuestro comportamiento. Ahí es donde más se expresa. Pero no es tal accidentes de tránsito, son violencias, son manifestaciones de violencia en la conducción. Yo le voy a poner un ejemplo a usted, y no quiero que usted se salga del tema, sino para que veamos hasta dónde llegamos en la República Dominicana. Usted sabe que aquí hay muchas voces, incluyendo voces extranjeras que vienen, que dicen que la droga hay que legalizarla. Pero ¿y si en Baní se probó que no se está combatiendo? ¿Cómo yo me voy a poner de acuerdo de que vamos a legalizar la droga cuando el Papa en Baní y el Buche y el primo de Buche han dicho que allá eso es público? Entonces, si hay un mal que no luchamos para corregirlo, no podemos decir que lo vamos a legalizar. Y eso mismo está ocurriendo con el tránsito, que no hay quien lo enfrente, desgraciadamente. No este gobierno, no todos, el que estaba y el que está. Sí, yo comparto ese punto de vista. Mi abuela diría, y el que vendrá, diría mi abuela. En los años 80, el PLD hizo famosa una consigna, que se vaya ya. No sé si ustedes la recuerdan. Eso fue en 90, cuando el fraude de sí, 90. Que se vaya ya. Pero cogieron miedo a irse a la calle. Mire, aquí falta autoridad, porque lo de la civilidad, lo de la educación es un proceso. Y en lo que llega a la educación, que es un proceso, y todo proceso requiere tiempo, hay que ejercer autoridad con la ley. Aquí está prohibido que un motoconchista, una motocicleta, cruce un elevado en la ciudad, ¿no? O entre en un túnel. Y sin embargo ellos entran como chivos por su casa, o que están en el patio de la casa, que anden sin casco protector. Eso está regulado, y sin embargo así es que ellos andan. Y no pasa nada. Y usted se encuentra que un policía anda o con el kepi, o con el sombrero, o con el gorrito, o sin casco protector, o sin gorra, o con una gorra, y nadie lo para, nadie lo detiene. Yo le voy a hacer y de vez en cuando hacen un operativo para recoger un dinerito para poner multa y cosas de esas. Pero aquí lo primero que falla es la autoridad. Yo le voy a hacer una pregunta al maestro, que yo pienso que ahí es que puede estar el problema. ¿Usted cree, Celedonio Jiménez, que un
presidente que tenga posibilidad de reelegirse, hacer cumplir la ley le haría daño a sus aspiraciones reiteradas? Bueno, perdería, sí, algunos votos, en la medida en que aquí hay muchas personas que se resisten a que se le aplique la ley. No más preguntas, pero, magistrado. Sí, pero aun cuando parecería que no sería pertinente, conveniente electoralmente, yo creo que en el fondo proyectar una imagen de aplicación de la ley, de la ley estoy hablando, porque no se trata de caer en acciones que sean realmente violatorias de la ley. Pero que lo que está regulado no es violatorio, lo que hay que hacerlo cumplir. Exactamente. Y yo creo que el presidente esa no imagen tiene que hacer nada, sino que el que se violó en rojo, si hay que trancarlo, se tranca, si hay que ponerle una multa, se le pone. Claro, pero no así. Es un problema de responsabilidad del Estado, que creo que no se está asumiendo. Es gerencia que falta. Ciertamente. Yo creo que estamos obligados en nuestra sociedad a reencauzarnos. O perecemos. No, pero necesariamente seguiremos porque por esas cifras trayecto. Esos datos que Alfonso da son alarmantes. Yo pienso que ninguna enfermedad ha matado tanta gente en la República Dominicana como los accidentes de motores. La principal causa de muerte son los accidentes republicanos. No, pero que yo veo que hay datos que nosotros somos el país de más riesgo para conducir. Hay otro paísito mucho más pobre que nosotros que lleva la delantera en estos días en la prensa. Yo pienso que un presidente que haga cumplir la ley, que no tiene que ser él personalmente, que la institucionalidad funcione, yo creo que gana. Y se puede reelegir más fácil, por la vía civilizada. Porque entonces las personas que se respetan, que no van a votar, que no creen en políticos, si aparece un presidente un día que hace cumplir la ley, que hace cumplir y respetar la institucionalidad, yo pienso que mucha gente no se va también a respaldarlo. Es decir, están las dos caras de la moneda. Yo pienso que la gente que se abstiene es más que la que va a votar en la República Dominicana. Históricamente aquí la atención ha sido muy alta. El momento ha estado en el 51%. Últimamente ha estado en el 32, 34%, pero ha habido momentos que sobrepasa el 50%. Yo he dicho que Joaquín Balaguer ganaba antes con el 16% del padrón electoral, porque 52%, 53, 51, 48 no iba a votar. Entonces de los que votaban, él sacaba la mayoría relativa hasta el 94, después del pacto por la democracia, que pusieron el 50+1. Pero cuando se habla de elecciones normales no se puede mencionar a Balaguer. Porque Balaguer lo que hacía era que arrebataba. ¿Usted se dio cuenta de eso desde Pandier? Pues claro que sí, cuando se arrebató a los senadores en el 78 va a quedar. Vincho Castillo fue el hombre responsable. Es que Vincho nunca ha estado ligado a ninguna causa justa. En el 65 no hay prueba de que él participó. Y entonces, primero fue congresista del dictador. No hay un momento. Parece que primero fue diplomático, porque estuvo en Haití. No, eso no lo miente, porque ahí hubo un problema. Pero mira, volviendo a lo de la posibilidad de que un Estado, un presidente, un país, un candidato aplique la ley, candidato a presidente, yo creo que en realidad en este país la mayoría de las personas son las que son víctimas de la no aplicación de la ley. Entonces tú te pones a cuantificar, a hacer una contabilización de ese fenómeno, la mayoría son las que son víctimas de esa no aplicación. En consecuencia, si un candidato, en este caso aspirante a la presidencia, propone la aplicación de la ley, el respeto a la ley, a las regulaciones administrativas de la sociedad, yo creo que eso no lo hace perdedor de votos. Puede perder algunos votos, pero la mayoría de la población daría un espaldarazo a una decisión de esa naturaleza. Ese es mi punto de vista. Yo coincido con usted. Lo que pasa es que la política en la República Dominicana se ha degradado tanto, o el ejercicio de la política, porque la política sigue siendo, como lo dijo Duarte, la ciencia más pura después de la filosofía. Pero en estos días está circulando con mucha frecuencia
un presidente que dijo que el primer funcionario que le faltara la ética lo iba a reprochar en público y que a la segunda vez lo iba a cancelar de una manera deshonrosa. Y no ha ocurrido el primero todavía. Yo tengo una ligera diferencia con usted, don Juan Francisco. Usted dijo ahora mismo, afirmó que la política en la República Dominicana se ha degradado tanto, y yo diría, la han degradado tanto, porque estos amigos que nos gobiernan desde el 96, con el paréntesis ahí de 2000-2004, tenían suficiente y tienen suficiente talento y capacidad intelectual y cultural como para reencauzar este país por mejores senderos. Si ellos hubiesen tenido la voluntad de sus maestros, de su propia formación, la política no estuviera degradada como está. Por eso digo, ella no se ha degradado, porque no se degradó sola. La política la han degradado. Y encarecido, que han ejercido últimamente, el poder. Está más cara que nunca. Ejercer la política aquí es tremendo para una gente honrada que quiera meterse ahí. La llevaron al clientelismo. Pero a veces en este programa nosotros hemos parecido inflexibles contra los compañeros del PLD. En mi caso particular, que la mayoría de ellos y nosotros somos generacional, lo oímos un poco más atrás cuando no teníamos ganas de hablar tanta plepla, que es lo que me induce a mí a tener una posición permanente. Tengo otra diferencia con usted. Ellos en esa época no hablaban plepla, hablaban bien y coherentemente. Sí, pero que y después levantaban no un se discurso cumplió, de patria y de después país no se y ético. cumplió, después no se cumplió. Eran los que más discutían, eran los que más un discurso de liberación más acabado tenían. Y ellos venían, a veces eran superior a los otros partidos porque Juan Bosch hizo de verdad una escuela política en la República Dominicana. Pero es que eso no era plepla, Juan Francisco. Eso era un discurso coherente y pro patria, pro decencia. Era un discurso ético. Si algo se aproxima a la plepla que usted dice, son las ejecutorias de ellos desde el poder. No, pero yo lo que quiero, fueron sofistas, porque no, lo que nos vendían cuando llegó la oportunidad de gobernar se derrumbó. Todo se derrumbó, como dice la canción aquella. Gran trabajo, el derrumbe de Federico García Gómez. Lo que nos hace sentir más dolor es precisamente eso. Usted también lo siente. Claro. Porque discutíamos mucho. Exacto, compañeros nuestros en la universidad, con posiciones que uno, independientemente de que uno no fuera del PLD, uno veía que entraban dentro del marco de las posiciones progresistas de izquierda. Y que dominaban conceptos históricos. Exacto, la postura democrática que defendían. Sin embargo, ¿en qué ha devenido el PLD? Un partido eminentemente antidemocrático, tan antidemocrático que ni siquiera en su interior pueden ellos lograr la alternación de posiciones. ¿Quiénes han estado ocupando los ministerios? Los mismos, las mismas personas, los mismos jefes del comité político. Una expresión de olvido, de abandono total de la democracia interna, un abandono de los principios de liberación con que surgió el PLD. Entonces todo eso duele profundamente. Maestro, yo diría que ahí no queda nada de lo que nosotros le conocimos. Bueno, el maestro Celedonio ha dicho, en concordancia con Juan Francisco, que los amigos que gobiernan han venido a tener y a sostener una práctica antidemocrática desde el poder, ¿verdad? Lo más antidemocrático que hay en la vida y en la naturaleza es el tiempo. El tiempo es implacable. Es tiempo de ir a una pausa. Vamos arriba, señor director.